sagrados ciudadanos de Gaia. Hoy nos reunimos como seres soberanos en búsqueda de la verdad, recordando que dentro de nosotros existe una tecnología espiritual viva, una inteligencia superior que no depende de lo externo, sino de la coherencia que somos capaces de sostener desde el corazón. En esa enseñanza vamos a profundizar en un tema esencial: cómo el ser humano puede transformar su realidad a través del campo energético, la intención y la coherencia, comprendiendo que nuestro hogar no es solo un lugar físico, sino es un espacio vibratorio que puede convertirse en un verdadero templo. Hoy vamos a aprender cómo activar pilares de luz y obeliscos energéticos, no como una idea simbólica, sino como una práctica real del anclaje de frecuencia. Vamos a explorar cómo transformar nuestra casa en un espacio de cristal, un espacio de regeneración, armonía y elevación, donde la energía pueda descender de forma constante para beneficiar no solo a quien medita, sino también a la familia, a las mascotas y a todo ser que habite ese lugar. Esa experiencia también nos abre la posibilidad de llevar esa misma activación a otros espacios o lugares que necesiten ser elevados, territorios que requieran luz, puntos específicos donde es importante mantener un canal energético activo como un pilar permanente de coherencia. Así que te invito a estar presente, a escuchar con apertura y a permitir que esta enseñanza se convierta en una experiencia directa. Respira profundo, prepárate para activar una nueva forma de habitar tu espacio y de habitarte a ti mismo. Así que vamos a dar inicio. Maestra, bienvenida. Te recibimos con todo el amor. Adelante. Muchas gracias, qué rico escuchar esas voces tan dulces, mi querida Nancy, Juanita, Laura, Dilipic y bueno, todos los que han participado. Un abrazo inmenso para todo ese servicio tan bonito diariamente. Muy buenos días, amorosa familia. Bendecidos somos el día de hoy, todos los días, en el amor, en la luz y en la plenitud de este vivir cada día para sonreír y para agradecer. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día. Feliz Buenos día. días. Maestras, ¿cómo amaneces? Buenos días, maestra, buenos días. Feliz y bendecido día a todos. Maravilloso día para usted, maestra. Bendecido día. Buenos días a todos, Buenos maestra. días, abrazos de luz. Gracias por esos saludos. Qué bonito es escucharnos, abrazarnos a través de la palabra. Y bueno, familia amorosa, buscadores de la soberanía interna, caminantes de la verdad y del despertar. No hay nada tan inspirador y tan lleno de paz, de felicidad, de perfecta salud, de alegría, como el desarrollo de la naturaleza espiritual. Así que bienvenidos a este espacio, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes para esas enseñanzas que que son tan bonitas, tan preciosas, tan sagradas, tan guiadas por los maestros. Así que el día de hoy damos inicio a este espacio. Hemos estado en un viaje maravilloso, comprendiendo que no somos un cuerpo común, que somos una arquitectura viva, una biología sagrada y toda una tecnología divina. Y es tan hermoso poder hacer esta comprensión, hacer todo este viaje sagrado dentro de este camino hermoso, porque nos lleva poco a poco a comprendernos, a conocernos, a integrarnos dentro de esta sacralidad de quienes somos nosotros. Así que, hermosa familia,
Hemos hablado de esa inteligencia invisible que nos habita. Hemos hablado, hemos reconocido a la fascia que es ese tejido vivo en el cual estamos diseñados, ese tejido vivo sagrado que nos une completamente dentro de todos nuestros sistemas internos. Hemos hablado de los campos sutiles que nos rodean, que nos atraviesan, y cómo dentro del ser humano existe ese diseño perfecto, como si fuéramos completamente una obra de ingeniería cósmica. ¿Mm? Precioso, una obra de ingeniería cósmica. Y todo eso, pues, nos hace analizar un poco quiénes somos, ¿no? Realmente, ¿quiénes somos? Nos damos cuenta de que somos una creación divina y perfecta. Una creación divina y perfecta. Gracias a Dios por tantos regalos, por tanto amor, por tanto llevarnos a conocernos. Hemos viajado, hemos reconocido el misterio un poco más allá de la llama trina. Hemos viajado a ese núcleo eterno dentro de nuestro corazón, esa chispa inviolable, ese átomo simiente que guarda el código original del ser. Hemos comprendido que hay un fuego interno que no puede ser intervenido, que no puede ser destruido, porque pertenece a la esencia eterna. Cuando hablamos del átomo simiente del cuerpo físico que se encuentra ahí, se encuentra en el ventrículo izquierdo de nuestro corazón, mientras que el vehículo mental se localiza ahí, en el entrecejo, en la glándula pineal. Y desde todo este entrelace, pues se activa algo poderoso, que son las memorias del origen. Hemos hablado del papel de los neutrinos, reconociendo esa energía invisible que pulsa ahí como una estrella dentro de nuestro corazón, y de cómo se entrelaza tan perfectamente con un corazón, eso es una bomba Dixon, que es el corazón de la Madre Tierra, y cómo nos entrelazamos no solamente como un cuerpo físico, el cuerpo humano, con el cuerpo de la Madre, sino que hacemos una conexión completa con la Madre Tierra en conciencia, en energía y en dimensión. Entonces, dentro de la enseñanza que vimos el día anterior, observamos que no hay tecnología humana, ninguna tecnología humana que pueda superar la tecnología divina que vive dentro de nosotros. Lo externo puede ser útil, pero jamás será superior a la inteligencia sagrada del cuerpo y del espíritu unidos. Entonces, cuando nosotros soltamos nuestra tecnología interna y nos dirigimos a una tecnología exterior, estamos soltando cosas tan importantes dentro de nuestro ser. Lo primero es que ya no hay coherencia cardíaca. Empezamos por ahí. La coherencia cardíaca baja la frecuencia inmediatamente. Y nosotros empezamos a soltar lo divino, lo primordial, lo que nosotros debemos cultivar dentro de nosotros. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco más, pero lo vamos a hacer desde ese principio de la coherencia cardíaca, porque cuando el corazón entra en esa coherencia, la mente se ordena, ¿sí? Cuando nosotros logramos estabilizar el corazón, entonces nuestro cerebro se reorganiza. Y sin lugar a dudas, cuando nosotros logramos elevar el corazón, simplemente nuestro cuerpo empieza a obedecer a un nuevo comando. Este cuerpo empieza a entrar en calma y nuestra conciencia, lo que sucede es que en esa alquimia empieza a recordar su naturaleza cuántica. Entonces, bueno, antes de avanzar, vamos a hacer lo más importante del inicio de esta enseñanza esta mañana, y es volver al centro, volver al corazón, volver a la presencia,
volver a lo eterno. Así que yo los invito a todos y cada uno de ustedes, vamos a llevar las manos a nuestro corazón y vamos a tomar una respiración suave, profunda, sostenida. Amada presencia divina, yo soy. Amada fuente creadora de vida, de amor y de conciencia infinita. El día de hoy nos presentamos en este instante con profunda humildad, con gratitud y con una intención pura. Nos abrimos a recibir la verdad más elevada, la guía más amorosa y la memoria más sagrada de nuestro ser. Bendecimos este espacio donde todos y cada uno de los presentes nos encontramos. Bendecimos esta enseñanza, bendecimos cada alma presente. El día de hoy declaramos que este encuentro es un portal de recordación. Es un espacio donde la conciencia despierta, donde el corazón se alinea y donde la energía vuelve a su origen, a su orden original. En este momento liberamos cualquier tipo de tensión, liberamos el miedo, liberamos cualquier tipo de carga mental, liberamos toda densidad que no pertenece a nuestra esencia. Elegimos entrar en la calma, elegimos entrar en coherencia, elegimos estar en presencia. Activamos nuestro corazón como un gran templo. Activamos nuestra mente como un instrumento de la luz. Activamos nuestro cuerpo como una tecnología divina. Y reconocemos que dentro de nosotros existe ese núcleo eterno, esa chispa inviolable, la llama trina sagrada, el átomo simiente que sostiene el origen, nuestro propósito y nuestra conexión con lo infinito. Que nuestro sistema nervioso se logre armonizar perfectamente, que nuestra respiración se vuelva profunda y consciente, que cada partícula del oxígeno divino que ingrese en nosotros sea luz pura, sea prana sagrado, que nuestro cerebro se serene, que nuestro corazón se expanda, que esa enseñanza active en nosotros nuestra soberanía interna para dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado adentro. El día de hoy nos abrimos a recordar nuestro Adán Kadmon, la unión del humano materia con el humano divino. Que todo lo que recibamos sea luz, que todo lo que comprendamos sea expansión, que todo lo que activemos sea amor consciente. Gracias, 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 porque ya está hecho, porque ya está activado, porque ya está en movimiento dentro de nosotros. Amén, amén, amén. Muy bien, amorosas almas. Y bueno, vamos a entrar dentro de este espacio divino, dentro de este espacio sagrado. Primero que todo, recordando y reconociendo que el campo cuántico no responde a las palabras bonitas. El campo cuántico no responde a las apariencias. El campo cuántico no responde a lo que tú traes de afuera mientras no utilices tu propia divinidad. Él responde a la energía real. Él responde a lo que tú vibras, a lo que tú sostienes, a lo que tú crees desde el cuerpo. Entonces, dentro de todo este viaje, nos hemos dado cuenta porque muchas personas no pueden crear esa nueva vida, siendo porque siempre están dentro de ese mismo movimiento, ¿no? Pensando igual, sintiendo igual, reaccionando igual, hablando igual. Pero cuando nosotros empezamos
a comprender que no podemos estar anclados a ese pasado y tampoco a ese futuro, ¿no? Porque cuando estamos viviendo en el futuro con la energía del pasado, pues no se va a crear el futuro que deseamos, sino simplemente vamos a crear más pasado. Por eso, la espiritualidad real no se trata de repetir frases bonitas, no se trata de pensar bonito, no se trata de hablar para sonar bonito hacia afuera, sino que la espiritualidad real es cambiar el estado interno, porque ahí es donde realmente surge el verdadero milagro. El milagro comienza cuando tú te atreves a ser diferente, ¿sí? Aunque la vida todavía no haya cambiado. Es ahí. Entonces, dentro de todo este viaje que hemos trabajado, reconociendo cómo es el campo cuántico, cómo eh, cuando somos guardianes del campo cuántico lo podemos reestructurar, pero con conciencia, desde adentro, desde la tecnología viva. No hay otro mecanismo. Y entonces ahí empieza a ver todas esas posibilidades, todas esas realidades, todos esos potenciales. Sí, porque tú no estás separado del campo cuántico, tú eres parte de él. Entonces, cuando un ser humano cree que solamente es el cuerpo, ¿sí? Entonces pierde la conciencia de lo que más profundamente significa el alma que lo habita. Entonces, cuando tú caminas en un mundo hostil, con una realidad inconsciente, pues simplemente estás habitando un cuerpo temporal. Porque tú empiezas en un punto a perder el contacto con lo divino, ¿cierto? Entonces, todo para ti va a ser sorprendente de lo que recibes afuera, creyendo que lo que te entrega el mundo afuera es realmente lo importante para tu ser. Y olvidas el mecanismo divino, el ser divino y magnificente que eres. Y cuando tú empiezas a entender esto, pues todo empieza a cambiar, porque empiezas a comprender que tu energía no es simplemente un detalle, sino que tu energía es una firma, ¿sí? Es esa firma de lo que tú estás escribiendo en el universo. Y todo esto ha sido ese viaje de, de cuando tú no estás, cuando tú aprendes a que no es un tema ni de religión, ni de dogma, ni de filosofía política, sino que es un entramado divino, universal, cósmico. Y, y esto es algo, por ejemplo, que en el trayecto de mi vida, perteneciendo a la rosa, a la Rosa Cruz, donde se observa y parte de lo que ha sido ese aprendizaje es que tú eres esa rosa que se abre ante el campo cuántico y que usas esa cruz significa tu cuerpo a cómo establecer, pertenecer dentro de la estructura universal perfecta sin salirte de ella. Es decir, cuando nosotros olvidamos quiénes somos, simplemente nos retiramos de la estructura perfecta y del diseño cósmico de la creación. ¿Mm? Cuando tú decides, por ejemplo, creer y estar seguro que todo lo que es la tecnología humana es lo máximo, que debes tener el celular de última gama, que debes tener el mejor televisor, que debes adecuarte a una inteligencia artificial. No estás teniendo coherencia cardíaca porque te estás anclando a lo que está
afuera y olvidas tu diseño divino. Lo olvidas completamente y das tu fuerza a algo que te traen externamente, que puede verse preciosísimo y te puede deslumbrar y puedes decir, wow, esto es maravilloso. Pero la tecnología del diseño de la fuente divina no la supera nadie. Lo que hace el humano realmente forma parte de ir comprendiendo cómo funciona un poco la física, mas no está encajado, no está enganchado con la tecnología divina. Solo el cuerpo humano, que ha sido creado inviolable, divino, tiene la energía más hermosa, divina, sagrada, ¿sí? La tecnología viva, que nada es superado. Y entonces empezamos a comprender mucho este viaje, porque ahí es donde entran eh, todos esos científicos que empiezan a darse en cuenta de que tanto la ciencia como la espiritualidad no deben estar separados. Para entrar al campo cuántico, tú no tienes que salir de tu cuerpo. Tú lo vives. Significa dejar de vivir identificando todo solamente con los sentidos cuando entras al campo cuántico. Porque para nosotros, en la materia, lo único que puede existir es lo que nosotros logramos percibir con nuestros sentidos. Lo que vemos con nuestros ojos, lo que saboreamos, lo que tocamos, lo que escuchamos. Es ahí donde creemos que solamente está, porque el cuerpo nos hemos encajado solamente para sobrevivir. Está el cuerpo en cierta forma, digamos que se mantiene dentro de la conciencia de reaccionar y deja de crear. Cuando tú entras en una meditación y empiezas a respirar, empiezas a aquietar, lo que haces es sacar tu energía de la materia y devolverla al campo, ¿sí? Dejas de ser la materia y empiezas a llevar esa energía al campo unificado de conciencia. Y ahí es donde empiezas a escribir nuevas historias. Es ahí. Y entonces hay sí un diseño en la materia precioso que recordamos como una parte fundamental y esencial en este viaje, que es la glándula pineal, que es el portal, es el punto sagrado dentro de tu cerebro, donde muchos lo reconocen como el tercer ojo. Y aunque la ciencia la estudia desde lo físico, desde la materia, la espiritualidad por millones de años en este planeta, desde que ha existido la vida humana, hace más de 75.000, 80.000 años atrás, siempre la espiritualidad ha tenido como centro de percepción superior la glándula pineal. Siempre se ha reconocido como ese punto de ese canal que el ser humano puede abrir, con ese canal que te conecta con la información más elevada, con tu intuición, con tu visión, con tu vida interna, ¿sí? Una dimensión superior. Pero entonces empezamos a comprender que para que ella funcione, la mente tiene que entrar en silencio porque el ruido mental bloquea el mensaje. Y entonces, ¿cuántas veces tú has sentido la intuición? ¿Cuántas veces, pregúntate eso en este momento, cuántas veces tú has tenido una intuición, pero no la sigues? Pero no la sigues. ¿Cuántas veces tu alma te ha hablado, pero tu mente te convenció de lo contrario? ¿Mm? Entonces, este camino es aprender a escuchar. Y escuchar no se hace pensando, escuchar se hace sintiendo. Porque cuando hablamos del código Calisto, como lo hemos venido recordando,
no es solamente un concepto mental o una palabra simbólica. El código Cadistu es un código vibracional. Es esa estructura de información, ¿sí? Es una forma de activar una geometría interna, una, una forma de organizar sutilmente dentro de nuestro cuerpo información. Y entonces hemos visto cuál es el código Cadistu, que es lo mismo que utilizan esa expresión que la usan en la medicina como el caduceo, que es esa espada donde suben esas dos serpientes y finalmente en la parte superior se abren las alas. Cuando nosotros pronunciamos el código Cadistu, cuando lo intencionamos con conciencia, cuando lo sostenemos desde el corazón, estamos enviando una señal al campo. Estamos generando un patrón geométrico dentro de nosotros. Estamos dándole al cuerpo una instrucción energética de orden. Y por eso el código no funciona si se dice desde la mente racional. Funciona cuando se activa desde el corazón y desde el estado interno, desde la coherencia del corazón. Entonces aquí es donde se une el corazón, ¿sí? Donde se une y se organiza con el campo, se unifica con la glándula pineal. Todo este viaje lo hemos hecho, pero es importante tenerlo claro. Entonces, la pineal no solamente produce esas sustancias que es la melatonina, que regula esos ciclos internos, sino que la pineal en estados meditativos profundos se convierte en un punto de conexión con una información superior, ¿sí? Es ese receptor, ese transmisor. Y cuando tú entras en silencio, cuando tú respiras profundamente y cuando tu mente se aquieta, la pineal entonces empieza a responder a la coherencia del corazón. Ahí es donde hablamos exactamente de ello, de la coherencia del corazón. Entonces lo que sucede es que el corazón empieza a generar esa coherencia y la pineal traduce esa coherencia en una percepción, en expansión de conciencia. ¿Sí? Es la forma en que se activa el campo. Y es ahí donde se activa el plasma vital, que es el tema que hoy vamos a empezar a trabajar, lo vamos a trabajar durante toda esta semana. Porque el plasma vital responde a dos fuerzas principales, a la frecuencia y a la conciencia. Y cuando ambas se alinean, entonces el cuerpo entra en un estado diferente, ¿sí? Ya no es un cuerpo atrapado en todas esas historias emocionales, sino es un cuerpo que se reorganiza desde la inteligencia superior. Por eso cuando hacemos todo este tipo de prácticas, ¿sí? Pues muchos de ustedes pueden tener algunas sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Empiezan a sentir calor, otros de pronto sienten vibración o pulsación en el pecho o presión en el entrecejo o una gran expansión en la cabeza o también una expansión en todo su cuerpo alrededor. Algunos pueden tener una sensación de liviandad, ¿sí? Incluso sensación de conexión con algo muy profundo, muy grande. Y eso no se llama sugestión, no es sugestión, es una reorganización del campo energético interno. Eso es lo que realmente sucede en nuestro cuerpo. Tú lo estás reorganizando. Todo, la electricidad y el magnetismo de tu cuerpo te empieza a reorganizar. Y cuando tú lo reorganizas, contribuyes a reorganizar el campo electromagnético de Gallo. Y eso es exactamente lo que hemos venido entrenando, ¿sí? Que el cuerpo salga del modo químico de supervivencia y entre al modo electromagnético de la creación. Entonces, cuando el cuerpo entra en ese estado, el campo se vuelve más coherente, el plasma vital se ordena y el ser humano empieza a funcionar como un sistema más completo.
Quiere decir que tú aprendes a unificar la biología, la energía, la mente y el espíritu. Todos trabajan en unidad. Cuando decimos, hablamos de la unidad no solamente la hacemos nosotros dentro de nuestro espacio, así sea virtual, sino que primero se reorganiza dentro de nosotros. Observas cómo hay una coherencia completa en todo tu cuerpo, en toda tu mente, en toda tu conciencia. Y cuando logramos hacer eso, podemos hacer y amplificar mucho más el campo de conexión que podemos tener entre nosotros. Y eso se llama amplificar el campo cuántico. ¿Mm? Estamos comprendiendo por qué hemos sentido lo que hemos sentido en las prácticas. Estamos comprendiendo que el cuerpo tiene una inteligencia divina interna y que cuando nosotros le damos coherencia, intención, dirección, el cuerpo simplemente responde. Y es aquí donde comienza lo más profundo, porque cuando el plasma vital se activa, entonces la manifestación cambia, la sanación cambia, la percepción cambia, toda la creación cambia. Y simplemente el ser humano empieza a recordar su verdadero diseño. Y aquí hay algo muy interesante que lo explica el doctor Joe Dispenza, porque ahí él nos ayuda a comprender algo muy interesante desde la ciencia sobre lo que realmente sucede. Él plantea una pregunta muy interesante y es muy importante que nosotros también lo hagamos acá, porque incluso estando en un entorno virtual, como estamos nosotros, la pregunta es, ¿cómo es posible que una persona tenga una experiencia sensorial elevada, una experiencia interna completamente real, sin estar necesariamente viviendo esa situación en un mundo tridimensional, ¿no? En el mundo normal, en el mundo de la materia? ¿Cómo es posible que nosotros cuando hacemos una conexión podamos sentir tantas sensaciones y tanto viaje y tanta experiencia dentro de nuestro cuerpo? Es decir, ¿cómo es posible que el cuerpo sienta algo como real, aunque físicamente no esté ocurriendo afuera? ¿Sí? Y eso, pues entonces, es esencial entenderlo porque es uno de los grandes fundamentos de la creación consciente. Y es que si tú logras elevar tu conciencia, si tú logras cambiar tu estado interno, pues entonces empieza a ocurrir algo maravilloso en tu sistema neurológico y en tu sistema energético. Y es que se produce un cambio de energía tan potente, tan sublime, que puede superar las cargas energéticas del planeta en lo que se refiere a un sistema de creación humano. Y entonces es cuando se produce, en ese momento que se hace todo este ejercicio, pues entonces el cerebro empieza a funcionar desde una frecuencia diferente. Y a esto el doctor Joe Dispenza le llama las ondas gamma. Entonces vamos a ver qué son las ondas gamma. Esos son patrones cerebrales de alta frecuencia que aparecen cuando el cerebro entra en estados de expansión, en esos estados de coherencia, de integración, de percepción superior. No es solamente estar relajados, es un nivel de sincronización interna que permite que la mente se abra a un rango distinto de realidad. Entonces, cuando una persona empieza a trabajar esa coherencia cardíaca, que ya lo hemos visto que es, ¿no? Que es la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que hacemos. Es ahí cuando la emoción se eleva, la mente se aquieta, entonces el cerebro comienza a reorganizar toda su actividad. Es como, sí, que mandamos comandos, es una nueva instrucción. Sí, es cuando tú le estás diciendo, te estás deteniendo, suelta todo lo que tienes y vamos a entrar a un estado más elevado.
Y entonces cuando el cerebro entra ahí, en ese estado, pues el cuerpo automáticamente deja de estar anclado únicamente en lo que percibe por los cinco sentidos. Toda la percepción cambia, el tiempo se altera, porque incluso nosotros que vemos que estamos en tiempo lineal, que hay espacio, hay tiempo, todo lo vemos linealmente, cuando tú entras en una meditación profunda, el tiempo se altera, porque ni siquiera te das cuenta de él, ni siquiera entras en el mismo tiempo. La sensación de identidad también se modifica, porque ya la persona no se siente únicamente como un cuerpo limitado, sino que se empieza a percibir como un gran campo expandido. Y entonces, entre todo este viaje que estamos haciendo, que es importante ir a este paso a paso para poder comprender lo que es ese plasma. Cuando entramos en ese estado de plasma vital, entonces vemos la importancia de la glándula pineal, ¿sí? Porque cuando el cerebro cambia la frecuencia, entonces la pineal también comienza a responder de manera diferente. Y eso tiene sentido porque la pineal está directamente vinculada con el equilibrio interno, con la percepción, con la capacidad de entrar en esos estados. Entonces, cuando el cerebro entra en frecuencias elevadas, se activa un proceso interno donde la química del cuerpo empieza a actualizarse, se actualiza. Y dentro de esa actualización, entonces aparece un papel muy importante en esa melatonina, que es la que la glándula pineal produce. Ya lo hemos estudiado, ¿no? Que es la hormona del sueño. Es esa sustancia que es completamente clave para la regeneración, para el equilibrio neurológico y para todos esos procesos profundos de reparación del cuerpo. Es como si el cuerpo, al entrar en un estado elevado, recibiera la señal de que ya no necesita sobrevivir, sino que necesita restaurarse, regenerarse. Eso es realmente lo que recibe el cuerpo como señal. Y entonces cambia tu estado químico y cambia tu estado energético, porque el cerebro ya está en un patrón elevado y el cuerpo empieza a experimentar una realidad completamente distinta, interna. Y bueno, entonces en todo esto empezamos a ver que toda esa sensación, todo lo sensorial elevado, estás viéndolo desde un estímulo interno, no desde un estímulo externo, porque el cuerpo no distingue si lo estás viviendo físicamente o si lo estás viviendo internamente, desde la conciencia. ¿Sí? Él simplemente recibe tu frecuencia, él recibe tu frecuencia. Y entonces empezamos a entender algo fundamental, y es que la mente es capaz de crear una experiencia tan real que el cuerpo la acepta como una verdad. Y cuando el cuerpo lo acepta esa experiencia como una verdad, entonces él empieza a adaptarse a esa realidad, empieza a reorganizarse, empieza a responder como si ya estuviera viviendo en un estado nuevo. Es por eso que la meditación no es solamente relajarnos, sino es un entrenamiento de conciencia para crear esos nuevos patrones. Cuando tú percibes y haces una meditación como la pranayama que la hemos estado realizando en esta semana, entonces empiezas a usar recursos sutiles para transformar adentro el campo. Todo esto se llama coherencia cardíaca. Todo está dentro de la coherencia cardíaca. Es estabilizar el campo electromagnético, es estabilizar tu cerebro, salir del ruido, y es estabilizar el patrón de ondas gamma más elevado que está dentro de tu cerebro. Y todo eso se hace una fascia, que es una red
electromagnética invisible. La fascia física es la que interconecta todos los órganos y que es una, podríamos decirlo, más asequible hacia los científicos que la puedan observar. Pero la fascia etérica sucede cuando entramos en esos estados de conciencia elevados. Se activa un segundo campo de fascia. Y es cuando haces todo este proceso. Cuando se activa ese campo de fascia, ese tejido vivo entre la conciencia, el electromagnetismo, tu cerebro, todo ese campo que se activa, es cuando empezamos a activar el plasma vital. ¿Sí? Entonces el cuerpo se unifica con todo ese campo sutil que no es reconocido, que no se puede observar desde la mejor tecnología que tenga el humano. No lo pueden visualizar. Probablemente algún día van a tener pues esos mecanismos que pueden ir desarrollando para poderlo observar. Pero esto se vive, se siente. No es una experiencia de tecnología externa. Esto se vive dentro del ser humano. Es una experiencia completamente expandida, donde ya no estás tú limitado por la tridimensionalidad. No porque ella se vaya del cuerpo, no porque la dejamos de vivir, sino porque nuestra conciencia deja de operar únicamente desde los sentidos y empieza a operar desde el campo. Entonces, desde esta base, vamos a profundizar algo, otra parte muy esencial de todo este entramado, porque si el cerebro cambia su frecuencia, entonces el corazón organiza el campo. Todo es lógico que desde dentro del cuerpo exista una red que responda a ese campo. Y esa red es precisamente lo que se manifiesta con ese plasma. Una matriz interna que se activa, que se reorganiza, una fascia sutil que se vuelve más coherente cuando la conciencia se logra elevar. Y entonces empezamos a comprender un poco con más claridad cómo el cuerpo se convierte en un canal de energía organizada. Como si esa energía empieza a comportarse como una sustancia viva que responde a toda nuestra intención, a todo nuestro estado interno. Y entonces vamos comprendiendo paso a paso, porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido, hemos comprendido todo el entramado vivo, todo cómo se conecta con ese sistema energético, ese sistema número 13, cómo desde ahí arrancamos realmente, iniciamos este viaje, comprendiendo nuestros chakras, observándolos, pudiendo entrar en esa conciencia cuando están desequilibrados, cuando los podemos equilibrar con muchas herramientas, muchos recursos, y que cuando él se nivela, se organiza, se equilibra, empezamos a hacer un viaje electromagnético hacia una conciencia expandida. Hoy nos damos cuenta que no solamente es el corazón, la pineal, interviene el cerebro, interviene tu campo electromagnético, interviene tu fascia viva, la red viva de tus órganos, y ahora empieza a intervenir la fascia sutil, el plasma vital. Cuando nosotros respiramos no solamente es oxígeno, lo que estamos haciendo es que estamos absorbiendo vida, y eso lo llamamos el pranayama. El prana significa la energía vital, y eso es muy importante entenderlo, porque cuando nosotros inhalamos no solamente entra aire en nuestros pulmones, sino que entra una sustancia viva, es una frecuencia invisible que está contenida en la atmósfera. Y aquí es donde la ciencia y la espiritualidad empiezan a encontrarse, porque realmente cuando respiramos no solo absorbemos ese oxígeno, absorbemos gases, absorbemos partículas energéticas, elementos sutiles. Todo esto entra. Nosotros, en pocas palabras, lo que hacemos es
que respiramos el mundo, respiramos la tierra, nosotros respiramos al cosmos. Y si la respiración es consciente, entonces no solamente nutrimos el cuerpo físico, sino que empezamos a reorganizar el cuerpo energético y el plasma vital. Para poder entender todo este viaje, pues hemos ido desde lo básico, desde lo mínimo, para poder ir avanzando. Estamos subiendo una escalera poco a poco para poder ir comprendiendo cómo diseñamos nosotros nuestro propio entramado vivo, lo unificamos a través de la conciencia. Entonces, empezamos a comprender, la respiración consciente es una puerta completamente a la activación del campo, no la respiración automática, no la que tenemos como el mecanismo automático de vida, que ni nos damos cuenta. Pasamos todo un día y ni siquiera nos dimos cuenta cómo respiramos ni nada. Esto es una respiración consciente, que cuando nosotros hacemos esas respiraciones profundas, que son sostenidas, que son conscientes, pues es que no solamente para relajar, es porque realmente estamos preparando este templo, este sagrado templo. Estamos abriendo el canal, estamos diciéndole al cuerpo, sal del miedo, sal del modo de supervivencia, sal de todo lo que es el pasado y entra al modo corazón. Y estar en el modo corazón es entrar en la coherencia. Entonces el sistema nervioso se armoniza y entonces el plasma vital, que es esa sustancia energética viva dentro de nosotros, se ordena, se unifica completamente con la fascia sutil y con la red viva del cuerpo. Y entonces observamos que todos esos mecanismos que hacemos dentro de nosotros, en nuestra experiencia como grupo que hemos tenido, ¿sí? Porque no lo estamos aprendiendo apenas, esto nosotros ya lo hemos vivido en muchas de nuestras vidas, lo hemos tenido claro, lo estamos recordando. Nosotros tenemos una forma de enraizar, tenemos una forma de activar, y desde esa práctica lo que estamos haciendo es activar la llave de Ankh, que es la llave sagrada de el corazón y la glándula pineal. Porque cuando el corazón se activa, la glándula despierta. Entonces el ser humano comienza a recordar. Y empezamos ahí a elevar la llama trina. Sí, acá estamos recordando para poder comprender un poco más, porque estamos entrando a un nivel diferente ahora. Vamos haciendo un viaje. Entonces aquí quiero que comprendamos que la llama trina es como el núcleo divino interno. Ahí, desde la base de la llama trina, donde surge la llama trina, es el átomo primordial, ¿no? El átomo semilla, el átomo simiente. Y cuando se enciende esa llama trina, pues entonces se despierta el diseño original del ser. Y entonces suceden las cosas hermosas. Empezamos a unificar el cerebro y que empiezan los dos hemisferios, masculino y femenino, se alinean, se equilibran. Porque tenemos esos dos grandes polos dentro de nuestros hemisferios. La energía femenina, rosa, receptiva, intuitiva, creadora, y la energía masculina en el izquierdo, que es la lógica, la estructura, la dirección. Y entonces durante mucho tiempo en la humanidad esa balanza se desajustó. Por eso la Tierra pues entró en esos ciclos del dominio, ¿no? Del control, de la guerra, de la separación. Pero cuando nosotros activamos la llave de Ankh, elevamos la llama trina, pues ahí es donde las energías se empiezan a cruzar, es decir, la llama rosa que sube de la llama trina se conecta con el hemisferio izquierdo, con la energía masculina, y la llama azul se conecta con el hemisferio derecho, con el divino crístico femenino. Y entonces ahí sucede el milagro, porque ahí es donde ya no hay una guerra interna, donde tú ya no tienes separación, ¿sí? Cuando hablamos de las llamas gemelas las tienes tú dentro de ti mismo,
cuando hay una búsqueda de la llama gemela, realmente primero intégrala dentro de tu ser, dentro de ti. Y entonces ahí vemos la alquimia, el arca de la alianza, la apertura superior. Y eso surge solamente cuando tú tienes la conciencia de que esos dos brazos de la llave de An se equilibran, alinean, y entonces en el campo superior, que lo llamamos el arca de la alianza, es donde esa trina, esa llama trina, se eleva y se transforma. Ya no es solamente una llama trina, ya no hay polaridades, resurge la llama doral, que es la conciencia crística despierta, es la sabiduría encendida, es la memoria del ser solar dentro de ti. Es donde Lemuria y Atlántida, en esa historia energética del planeta, empiezan a unirse, a unificarse, donde dejan de ser separación, donde la mente divina se conecta con el corazón magnético. Ahí Lemuria, que representa la madre, ¿sí? Representa la mater, la energía del divino crístico femenino. La conexión con el corazón planetario, la tierra, con el agua sagrada, con los templos de cristal, con el útero universal, lo que representa Lemur. Mientras que Atlántida representa el masculino, la estructura, el poder, la dirección, el control completo de la materia. Es por eso que durante aproximadamente nosotros, esos últimos 13.000 años, la humanidad cayó en esa noche oscura, en esa noche larga, porque el masculino tomó el dominio sin equilibrio. Y no es que el masculino sea malo, no es eso. Es que el masculino sin el femenino se vuelve tiranía. Cuando el masculino suelta a su femenino, se vuelve tirano. Y el femenino sin el masculino se vuelve dispersión. Lo que buscamos es el equilibrio sagrado. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que hablamos del resurgir del divino femenino, que no es que sea una moda espiritual, no se trata de algo de una moda. Estamos hablando de una conciencia unificada, más elevada, para poder comprender cómo hacemos las cosas diferentes. De eso se trata. Entonces, ese resurgir del divino femenino es un evento cósmico. Es la restauración de la balanza. Es el resurgir del divino femenino. Y nuestra misión, y es aquí donde todo encaja con nuestro trabajo, por ejemplo, en lo que se me dirige a mí en el Círculo de las Rosas y el Camino del Dragón, y es que estamos unificando las energías dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Lo que sucede dentro de nosotros es que cuando nosotros llegamos solo hasta esta parte, que es la elevación de la energía de la serpiente de luz y de fuego, que la llevamos hacia el tercer ojo, cuando logramos hacer ese trabajo perfecto, lo comprendemos, ya después empieza a surgir algo más elevado, que es lo que soy llevada a integrar dentro del otro grupo, es la expansión del dragón. Que el dragón no se logra expandir cuando no comprendemos la estructura de la serpiente. Entonces, dentro de todas estas enseñanzas, la misión es despertar la maestría interna en aquellos que no están listos para recordar. No solamente meditar bonito, es activar el linaje, es activar el útero sagrado, ¿sí? Es devolverle a la humanidad la conexión con la madre, con la tierra, con el corazón. Y una de las meditaciones que hacíamos el año pasado, una interconexión que hicimos más o menos para esta época, dentro de esa meditación, recordamos, en esa meditación puntualmente recordaba cómo nosotros entrábamos a los templos sagrados de cristal en Lemuria, pero teníamos que pedir un permiso
tenemos que hacer un mantra. Ese mantra es Anachana Kuna. Y íbamos cantando para poder abrir el espacio en el campo a través del sonido, del canto, unificado con el corazón, con esa, con esa, con ese estado de humildad y de nobleza para poder entrar dentro de los templos. Y entonces, todo esto que se nos entregó en su momento al canalizar este mantra sagrado, confirma que todo eso no es inventado, porque a través de nuestras meditaciones hemos ingresado a esos templos de cristal, a esos templos lemurianos, templos donde existen tecnologías sagradas, como lo que puede estar llegando ahora a la humanidad, que se conoce como las medbeds, pero que en los templos se trabajaba solamente con cristales. Habían camas de sanación a través de cristales sagrados, de los cristales, de los cantos. Y estos templos van a estar nuevamente dentro del planeta, se van a establecer nuevamente. Es cuando decimos que vuelve Lemuria y resurge y se establece nuevamente en Gaia. Y entonces, dentro de esa meditación que se nos entrega, este mantra de canto para entrar allí y de recordar tanto la vida en Lemuria, pues este es un canto de acceso, es un código vibracional, es un permiso, es un reconocimiento. Ese Anachanakna es un canto sagrado que nos permite tocar la puerta. Entonces, cuando todo se hace con el respeto, cuando se entrega, porque muchas veces muchas personas no pueden canalizar. Primero, porque a veces no tienen respeto por el canalizador, ¿sí? Muchas veces hay personas que solamente están atentas a saber qué se entrega, qué se recibe, para copiarlo y para luego entregarlo como propio. Eso sigue siendo el humano 3D en desconexión. Y su canal nunca se abre perfectamente. ¿Por qué? Porque no hay la ética espiritual dentro del ser humano todavía. Porque no existe el permiso, porque no lo ha comprendido, no ha comprendido cómo entrar en esos espacios sagrados con profunda reverencia, con profunda humildad. ¿Sí? Entonces todo esto que se habla es cuando tú puedes decirle a tu campo unificado, a tu templo de cristal, a este templo sagrado, vengo desde el corazón, vengo en paz. Eso es lo que significa Nasana Chalakna. Vengo desde el corazón, vengo en paz, vengo en verdad, vengo en pureza. Permíteme entrar. Y eso es fundamental porque en los mundos sutiles no se entra invadiendo, ¿sí? Se entra con permiso, con respeto, con frecuencia, con reverencia. Las camas mentes no son una ficción, son tecnología de luz, son cámaras de reorganización del plasma vital. Son espacios donde nuestro cuerpo energético se realinea y la conciencia vuelve a su patrón original. Porque cuando el plasma se organiza, entonces el cuerpo físico obedece. Y entonces al mismo tiempo lo que ocurre es que el campo se ordena. ¿Y qué pasa? Pues la materia se transforma. Y entonces, dentro de toda esta coherencia que hemos visto, que no son conceptos separados, todo eso es una misma activación, todo es un entrelazamiento, todo es una red. Y entonces, ahí volvemos a lo básico e importante de esas enseñanzas. Es que estamos volviendo a nuestro diseño original. Cuando un ser humano, una persona, conecta con el espacio cuántico desde el estado de la coherencia interna, lo que sucede no es solamente un cambio emocional,
o una sensación agradable de calma. Lo que está sucediendo es toda una reorganización completa del organismo como un sistema energético e informacional. En este punto, el corazón y la mente dejan de funcionar como dos centros separados y comienzan a operar como una sola unidad coherente, sincronizada, alineada. Y cuando todo esto ocurre, el ser humano se convierte en un organismo que ya no está reaccionando a la vida, sino que está contribuyendo activamente dentro del campo. Y eso es muy importante comprenderlo, porque entonces el campo cuántico no responde a una persona superficial, ni responde a lo que repite desde la mente racional. El campo responde a la señal completa que el organismo está emitiendo. La frecuencia de sus pensamientos, el estado de su corazón, la coherencia de su energía y la estabilidad de su intención. Entonces, por eso cuando se entra en coherencia, no solo se recibe información más clara, sino que se empieza a atraer una realidad más organizada. En términos simples, la coherencia interna produce coherencia externa, porque el ser humano no es un ente ahí aislado, no, es un nodo, un punto dentro de una red mayor. Entonces, dentro de este viaje, lo que estamos reconociendo puntualmente que significa activar o conectarnos con el espacio cuántico, pues no es solamente imaginar algo abstracto, ¿no? De hacer ahí ejercicios mentales. Estamos hablando del estado real del cuerpo y del campo energético. Es el estado donde la conciencia se logra expandir, el sistema nervioso se regula, el corazón emite una señal armónica y nuestro cerebro comienza a salir de ese patrón repetitivo de la supervivencia. Entonces hay todo un desafío cuando hacemos este trabajo y que nadie lo puede hacer por ti. Solo tú puedes experimentar todo este cambio. Entonces, nuestro objetivo principal es aprender cómo recibir señales más claras, más intuición, más guía, no como magia, sino realmente como una conexión profunda con los cosmos. La interferencia principal del ser humano pues, realmente surge de su incoherencia, de tener pensamientos contradictorios, del desorden, de eso. La conciencia se reduce completamente la conciencia. Entonces, podemos darnos cuenta que todo esto puede ocurrir incluso a distancia, ¿sí? Incluso a través de una pantalla, así como estamos conectados ahorita. Todo esto ocurre cuando tú logras tener una intención sostenida, una conciencia enfocada y un estado vibratorio que pueda elevarse. Nosotros aquí lo hemos visto, hemos tenido experiencias donde hemos colocado las manos sobre la pantalla, donde hemos tomado a alguien desde la lista de participantes, hemos tomado la inicial de su nombre, lo hemos conectado con nuestro corazón. ¿Sí? Cuando seleccionamos a esa persona, entonces ahí se unifican las intenciones, porque se entrelazan los corazones y se siente inmediatamente una vibración. La vibración cambia. Se siente un aumento de la energía. Se percibe que podemos vivir tan unidos, así aparentemente en la distancia estemos por kilómetros separados. Eso no quiere decir que todo no depende de la fisicalidad.
No depende de la fisicalidad, todo depende del campo unificado. Y podemos tener un patrón vibratorio, una misma dirección de conciencia entre todos. Entonces, es tan fácil reconocer cuando un espacio, incluso virtual, está sostenido por coherencia, porque se siente la estabilidad, se siente la armonía, se siente seguridad. Y cuando no pasa eso, se siente incluso que tú entras en un espacio virtual y sientes que hay incoherencia, sientes que no hay buena energía, y lo percibes, así no estemos físicamente. Eso es el campo unificado, el campo coherente. Y ahí vamos observando cómo funciona, cómo podemos entrelazarnos en él, cómo el campo colectivo está compuesto por lo que cada persona está emitiendo. Se siente, se percibe, la telepatía del corazón funciona, tú logras leerlo. Si cada participante está en estados emocionales distintos, si hay pensamientos de miedo, de juicio, de resistencia, de ansiedad, el campo no se logra organizar bien. ¿Sí? Como hablamos en algún momento, es como una orquesta donde cada músico tiene una partitura diferente y todo está desafinado. No hay armonía, hay ruido. Entonces el cuerpo lo percibe, ¿sí? Así estemos a distancia. Este es lo que se llama el ordenamiento energético que transforma los entornos. Y bueno, entonces todo esto nos lleva a estos viajes preciosos. Y es cómo podemos nosotros cambiar la manera en que incluso otras personas pueden responder, cambiar la calidad de un espacio. Y esto es algo que se puede observar incluso en ambientes cotidianos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está centrada, es coherente, está presente, puede estabilizar una sala entera, puede transformar toda una conversación, puede elevar el nivel de un grupo. No porque trate de imponer, no porque llegue con el ego a tratar de sobresalir, sino porque es que su campo está emitiendo una señal mucho más organizada y puede organizar el campo de las demás personas. Y entonces en este punto empezamos a comprender que el ser humano no está separado de la realidad. Nosotros, cada uno de nosotros somos unos emisores constantes. Todo el tiempo estamos transmitiendo información. ¿Cómo? Con cada emoción, con cada pensamiento, con cada estado interno. Y nosotros enviamos esas señales y ahí es donde hablamos de la rejilla crística que toma todo lo que tú emites, lo toma dentro de la rejilla. Lo recibe como parte de la información. Entonces la rejilla crística ha estado cargada por milenios de información disonante, de emociones alteradas, de miedos, de guerras, de odios, de rencores, resentimientos, de incoherencias. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a sanar a esa preciosa rejilla crística? Esa rejilla que son infinidad de triángulos conectados, de nodos. Tú lo puedes contribuir cuando cambias tu estado, cuando te reorganizas dentro del campo sutil, cuando entras en el plasma vital. Por eso se habla de la manifestación no como un acto de pedir cosas, sino un acto de convertirte en una frecuencia. Y ya en este viaje que hemos tenido, pues poco a poco cada aspecto va siendo más claro, ¿sí?
no se trata de que vayamos corriendo en esa enseñanza, sino que cada día, paso a paso, lo que vimos en la enseñanza anterior, vemos cómo se va reorganizando en la siguiente y cómo empieza a expandirse, a reorganizarse también. Entonces, la energía se concentra en lo básico, ¿no? Cuando estamos dentro de nuestro plan de 3D tridimensional, eh, sucede algo que cuando una persona no, no ha logrado soltar y se mantiene dentro de la incoherencia, pues hay tensión muscular, mucha aceleración en el pensamiento, es alerta constante. Pero lo más hermoso de todo esto, uno de los mensajes más hermosos que recibimos dentro de todo este viaje, de todo lo que sucede en nosotros cuando podemos adecuarnos perfectamente en el campo, es que nuestro sistema inmunológico automáticamente se sana, porque se estabiliza toda la química interna. Y ahí es donde surge el voilà, el wow. Ahí está, porque hay la sanación. Y el plasma vital, entendido como esa red energética viva, inteligente, que permea todo nuestro cuerpo, que responde inmediatamente a la coherencia. Cuando el corazón se ordena, el cerebro entra en esa frecuencia elevada y el plasma vivo se alinea y se convierte en un conductor estable y receptivo de la energía universal. Todo tu cuerpo se convierte en una antena afinada, o en una orquesta donde cada músico toca una partitura diferente, sino que te afinas. Y el ser humano empieza a captar esa información que antes estaba bloqueada por el ruido mental. Empieza a experimentar intuiciones precisas, empieza a sentir esa guía interna, empieza a percibir las sincronías en su vida. Comprende que la realidad no se construye desde la lógica, sino desde la frecuencia. Entonces eso explica por qué un grupo como este entra en coherencia, como todos los presentes podemos crear un campo tan fuerte que incluso se siente como una presencia dentro del espacio virtual. Porque el campo grupal coherente se convierte en una entidad vibratoria organizada. Somos como un sistema. En este momento los presentes, estamos 28 participantes presentes. Todos y cada uno nos convertimos como si fuéramos un órgano dentro de un cuerpo que se entrelaza, se comunica. Todo es más claro, más sostenido, más elevado. Y no es porque alguien esté controlando el proceso, sino porque el campo está funcionando como una matriz organizada. Entonces aquí nos podemos ver nosotros como un sistema completo, cómo funciona también nuestro cuerpo. Todo se vuelve, no es solamente una intención, no es solamente una idea, sino que es una idea y la intención unidas para crear energía. Todo se vuelve generador. Entonces todo esto explica por qué cuando entrelazamos corazones y sostenemos una intención donde tú decretas y declaras hacia otro ser, toda que su sanación va a ser tu sanación también. Que si tú contribuyes a su campo, asistes a su campo con tu intención, lo que él recibe también lo vas a recibir de vuelta. Son señales que entran dentro de un nivel de comunicación elevado. Y todo esto se convierte en se estabiliza en un nuevo nivel. Entramos en niveles superiores de conciencia. Y entonces todo este viaje tan bonito de comprender, de entender
todo lo que logramos hacer, pues no deja más sino que dejamos de ser víctimas y empezamos a ser creadores del entorno. El campo colectivo retroalimenta la experiencia individual. Cada uno de nosotros dentro de esa práctica de coherencia somos individuales, pero al mismo tiempo colectivos. Nos convertimos en seres que contribuyen, que comprendemos esto como una responsabilidad, una forma de elevar el nivel de conciencia. Y lo que estamos haciendo es constituyendo nuevamente una forma de reconstruir un nuevo mundo. No desde las teorías, sino desde estados internos sostenidos. Y empezamos a comprender algo muy importante. En Lemuria, cuando se veían los templos de cristal siempre tenían un obelisco. Y no eran lugares ceremoniales, eran estructuras diseñadas para lograr amplificar la energía, para poder organizar el campo electromagnético humano y sostener frecuencias elevadas de regeneración. En Atlántida el conocimiento era un poco más técnico, más estructurado, más, podríamos decir que estaba más orientado a la manipulación de las fuerzas naturales. Y en otras líneas de tiempo, como esas tradiciones antiguas hebreas, pues también existían algunas formas precisas para utilizar la geometría sagrada, los sonidos, los símbolos, los decretos como herramientas para poder abrir portales de conciencia. Lo interesante de todo esto es que hoy muchas personas buscan lo que se llama la tecnología del futuro, ¿sí? Como las medbeds o las cámaras regenerativas. Más sin embargo, porque son tecnología de luz y vienen para la humanidad. Pero, más sin embargo, el giro de conciencia ocurre cuando comprendemos que la tecnología más avanzada no es externa, sino es interna, que debemos trabajar dentro de nosotros, porque nuestro cuerpo es un laboratorio vivo, es una antena, es un portal, es una estructura biológica capaz de organizar la energía, capaz de poder emitir información, capaz de poder reprogramar la realidad desde el campo. Entonces, en ese sentido, el trabajo que hemos venido realizando como grupo no es simbólico, es profundamente funcional, porque estamos aprendiendo a entrar en coherencia, a estabilizar el corazón, a unificar la mente y la emoción, y de esta manera poder sostener un estado vibratorio que reorganiza el sistema energético, no solamente el de nosotros, sino el del campo, de la humanidad y del campo del planeta. Y cuando todo esto ocurre, entonces se activa esa parte esencial, que es el plasma vital, la red viva del cuerpo, el tejido energético inteligente se comienza a alinear con la intención, se alinea con la fascia del red de la biología y entonces el plasma empieza a ser un conductor completamente de energía cósmica. De hecho, lo hemos experimentado en este espacio. Entonces, si esto ocurre a distancia, con mayor razón, ocurre dentro de nuestra casa. Y esto abre una posibilidad extraordinaria de convertir el hogar en un templo, de convertir el hogar en un templo de cristal, de convertirlo en un recinto de alta frecuencia, donde el cuerpo, la mente, el campo familiar de quienes habitan el hogar se pueda entrar en una reorganización. Y lo hicimos hace unos, no sé, hace unos días atrás, no recuerdo, pero tuvimos un momento donde pudimos activar nuestro templo, nuestra casa, como un pilar de luz, receptora de luz. Por eso, en este último bloque de esta enseñanza del día de hoy,
vamos a realizar una práctica completa. Vamos y por instrucción de los guías, ese pilar de luz que ya hemos activado, que ya lo hicimos dentro de una meditación anterior, lo que vamos a hacer es que la vamos a readecuar el diseño de ese pilar de luz en un obelisco. Entonces, en este último bloque vamos a hacer esa experiencia, vamos a tener esa experiencia que integra completamente el pranayama, ¿no? El pranayama, la respiración consciente, la coherencia, la intención cuántica, la arquitectura energética, y lo vamos a hacer como una activación real, porque vamos a ingresar dentro del pilar que ya hemos instalado en nuestro hogar y lo vamos a expandir en esa forma de obelisco, de capturador de energía plasmática. Un obelisco, tal vez muchos de ustedes lo hemos observado, es ese pilar completamente alto que termina finalmente en punta, que no es solamente una figura geométrica, sino que es un canal, es una antena, es una estructura que conecta la tierra con el cielo y en términos energéticos se convierte en un conducto perfecto para poder traer toda esa energía libre, toda esa energía fotónica, toda esa energía solar y permitir que esa energía descienda hacia el cuerpo y hacia el espacio. Entonces, esta es una invitación clara. Vamos a usar el campo cuántico para transformar nuestra casa, nuestro entorno, contribuir a los habitantes del hogar a recibir energía de coherencia y regenerativa mucho más elevada. Y vamos a convertir nuestra casa en una cámara de coherencia. Así que yo los invito primero. Si ya se les acabó el incienso, vamos a prender el incienso. Si tienen palo santo, maravilloso. Si se les acabó la velita, vamos a encender otra. ¿Mm? Y nos vamos a dar un minutico para que nos organicemos, para que podamos tener agua. Entonces vamos a darnos ese minuto para que lo podamos hacer. Vamos a transformar nuestra casa, nuestro hogar, en un templo vivo de energía plasmática y vamos a hacer un viaje precioso y vamos a contribuir no solo a, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro ser, sino vamos a ayudar a contribuir también a nuestra familia para que puedan recibir este estado plasmático de regeneración. Entonces, bueno, vamos a listarlo, vamos a darnos un minutico para organizarlo. Muy bien, y si tienes cristales a la mano, pues vamos a dejar ahí, los vamos a colocar muy cerca de nosotros como una forma de poder también capturar mucho la energía. Entonces vamos a buscar cristales. Bueno, familia, ¿estamos listos? ¿Qué dicen ustedes? ¿O a alguien le falta un poquito más de tiempo? Parece que estoy sola en este espacio. Maestra, sí, estamos listos, maestra. Ya estamos listos. Gracias, Nancy Bella. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, este momento, a buscarnos una postura cómoda, teniendo nuestra velita intencionada encendida, nuestro incienso, los cristales, el agua y ya lo tenemos listo. Ahí en ese espacio donde estamos, vamos a tomar una respiración suave, profunda. Vamos a alinear la postura de nuestra columna. Vamos a relajar el abdomen. Vamos a relajar los hombros.
Vamos a relajar el rostro. Vamos a permitir que nuestras manos descansen suavemente. Y llevamos la atención a nuestra respiración. No vamos a forzar absolutamente nada. Solo vamos a entrar en un ritmo natural consciente, organizado. Respiras y observas cómo el cuerpo comienza a responder al permiso interno de relajarse. Muy bien. Observa cómo tu cuerpo se organiza, responde al permiso interno. Vamos a tomar las respiraciones del pranayama en esa secuencia del 3, 6, 9. Vamos con el 3. Vamos a tomar esa respiración, pero vas a percibir que esa respiración ingresa luz. En cada partícula que ingresa en tu cuerpo es luz, es prana, pero vamos a percibir que esa respiración entra desde el corazón. Muy bien, vamos a tomar esa respiración suave, profunda, sostenida. Al respirar sientes que esa respiración entra en luz al frente de tu corazón. El que respira es tu corazón. Sostenemos. Exhalamos suavemente. Muy bien. Vamos de nuevo, respiramos luz, prana desde el corazón adentro. Sostenemos. Expandimos. Y exhalamos suavemente. Vamos de nuevo. Respiración suave, profunda, sostenida. La tomamos por el corazón. Sostenemos. Y exhalamos suavemente. Y observas cómo tu cuerpo empieza a entrar en presencia. Muy bien, vamos ahora a completar el 6 y vamos a sentir cómo esta respiración empieza a entrar por la corona de tu cabeza. Vamos a sentir la respiración que baja como luz pránica. Respiras por la parte superior. Vamos con esa respiración suave, profunda, sostenida. Percibes cómo todo el aire, el oxígeno divino, el prana sagrado, entra por la parte superior de tu corona. Sostenemos y exhalamos suavemente y sientes cómo exhalas por la parte superior de tu coronilla. Muy bien, vamos con la siguiente. Respira profundo, baja la luz por tu corona. Es el oxígeno divino. Tomamos el recurso del campo, lo llevamos al corazón y exhalamos suavemente. Esa corona es ese punto de recepción, absorbiendo toda esa energía fotónica, esa energía libre, esa energía pura. Muy bien, de nuevo vamos a tomar esa respiración desde la corona. Desciende lentamente, baja esa luz al corazón, sostenemos. El corazón y la corona se unifican. Exhalamos suavemente. Muy bien. Y de nuevo, vamos ahora a tomar
para nuestra novena respiración, nuestro número 9 en la secuencia, vamos a tomar las 3 siguientes respiraciones. Lo vamos a hacer como una danza en sincronía. Respiras desde el corazón, respiras desde la corona y desde los 2 puntos activas luz hacia adentro que baja hacia tu corazón. ¿Mm? Lo vamos a hacer nuevamente. Vamos a esa respiración suave, profunda. Y en esa respiración observas cómo respiras desde el corazón, la corona, baja la luz, se encuentran los dos en el átomo cimiento. Ahí, en la llama trina. Exhalamos suavemente. Muy bien, de nuevo. Vamos a tomar esa inhalación profunda. Recibimos luz por ambos costados, por el corazón y por la corona. Se unifican, se encuentran en el centro de la llama trina, en el átomo. Sostenemos un momento y exhalamos. Aquí las dos corrientes entran al mismo tiempo. Ambas se interconectan. Desde ambas se recibe la luz superior. Esta respiración doble amplifica y unifica esa parte tan maravillosa cuando el corazón y la mente se unen. Vamos de nuevo. Vamos con esta última respiración suave, profunda, luz por la corona, luz por el corazón. Siente cómo el cuerpo se convierte en un canal vertical, horizontal. Siente cómo el plasma vital se activa como una red luminosa dentro de ti. Exhalamos suavemente. Cada célula con esta respiración pránica recuerda su diseño original. Muy bien. Ahora vamos a llevar la atención al espacio donde nos encontramos. Puedes observar, sin abrir los ojos, percibes todo lo que está a tu alrededor. Observas las paredes, el techo, el piso, los elementos que te rodean. Muy bien. Ahora empieza a observar cómo todo se empieza a transformar en cristal. Las paredes se vuelven transparentes, como si ese material se transformara completamente en un cuarzo de cristal. Observa el piso, observa las paredes, observa las puertas, las ventanas. Todo se transforma, todo se convierte y se vuelve translúcido. Como si tu casa, tu hogar dejara de ser materia densa y se convierte en un recinto de cristal puro. Y observas tu cuerpo y te das cuenta que también eres un precioso diamante, un cristal. Siente que el lugar cambia de vibración. Siente que el ambiente se vuelve mucho más claro, más liviano, más silencioso. Y ahora observas cómo tu casa, tu hogar, empieza a encajarse perfectamente dentro de una gran columna, dentro de un gran cristal. Y ese cristal se vuelve completamente, te encaja, te envuelve todo tu hogar, a cada ser, a cada persona, a cada ser vivo dentro de tu hogar. Queda dentro, encajado dentro de este pilar. Queda contenido dentro de un gran obelisco transparente. Y ese obelisco se eleva por encima de tu casa. Su punta se dirige allá, hacia el campo unificado,
se dirige hacia la ionosfera, hacia el espacio. Observa cómo esa punta cruza completamente la ionosfera. Ahí en el espacio, donde no hay tiempo, donde no hay densidad, donde no hay límite. Un espacio de energía libre, un espacio de energía pura. Y allí, este obelisco funciona como una antena, como un canal, como un captador de energía fotónica. Empieza a observar cómo esa energía que empieza a capturar el obelisco por su punta, empieza a descender energía, empieza a bajar energía perfectamente blanca, prístina, divina. Es una corriente luminosa, es una energía de luz solar pura, es una energía cuántica organizada. Y observas cómo empieza a recorrer hacia abajo toda esa corriente de energía. Es un río de luz que desciende, que empieza a entrar en tu hogar, empieza a llenar todo tu espacio. Observas cómo la luz entra en cada habitación, en cada pared, en cada rincón, en cada objeto, en cada espacio de memoria. Y así, mientras toda esta energía está descendiendo, observas cómo el campo de tu casa se reorganiza. Como si todo lo que era pesado se disolviera. Como si toda densidad se lograra liberar. Y empiezas a darte cuenta al observar alrededor todo el espacio, entra en un estado de pureza. Ahora siente que esta energía no solo toca el espacio, toca a todos los seres que lo habitan. Si hay personas en tu hogar, vamos a darnos un momento para visualizarlas como un cristal, como un diamante, como una estructura de luz. Si hay animales, mascotas, obsérvalos también como esos seres luminosos. Y declara internamente que esta energía beneficia a todos los presentes. Y vamos a decretar. Yo decreto que en este instante mi corazón entra en perfecta coherencia. Yo decreto que mi mente se alinea con la fuente. Yo decreto que mi cuerpo se convierte en canal puro de energía divina. Yo decreto que mi hogar entra en frecuencia del templo sagrado. Yo decreto que la activación del pilar de luz en este hogar está completamente activo, constante, en movimiento. Que este pilar que se eleva como un obelisco de cristal sea ese canal que conecta con la energía libre del universo. Yo decreto que la luz desciende y se ancla con perfección en este mi hogar sagrado. Que cada pared, cada techo, el suelo de este hogar
se transformen en cristal de alta frecuencia. Decreto que este espacio se convierta en un recinto transparente de luz. Decreto que toda ansiedad se disuelva ahora mismo. Yo decreto pureza, orden y armonía en cada rincón. Yo decreto coherencia perfecta en este hogar. Yo decreto equilibrio vibracional en cada habitación. Yo decreto que toda energía discordante queda neutralizada. Yo decreto que solo la luz y el amor permanecen en este lugar sagrado. Se observa que esta energía se reorganiza en todo el campo, que toda esta energía, este río de luz, eleva la vibración de tu hogar, que esta energía restablece la armonía. Siente cómo el plasma vital dentro de ti responde. Yo decreto que el plasma vital en mi cuerpo se enciende. Yo decreto que el plasma vital de este espacio se organiza y se expande. Yo decreto que mi cuerpo electromagnético se ordena en perfección divina. Yo decreto que esta energía restaura cada célula, cada órgano, cada sistema de todos y cada uno de los seres presentes en este hogar. Observa cómo se activa ese entramado luminoso, como si tu cuerpo y tu casa, tu hogar, se convirtieran en un espacio más conductor de energía. Comprende que el plasma no solamente es interno, no solo está en tu cuerpo, también es el campo a tu alrededor. Decretamos. Yo decreto sanación profunda en este hogar. Yo decreto restauración física, emocional, mental y espiritual. Yo decreto que este lugar se convierte en cámara de regeneración. Yo decreto que toda memoria de dolor se transmuta en luz. Cuando tú organizas tu coherencia, tu campo responde. Y cuando tu campo responde, la materia cambia. Yo decreto protección absoluta en este espacio. Yo decreto que este hogar queda sellado con la luz dorada. Yo decreto que ninguna energía de baja vibración puede ingresar. Yo decreto que toda presencia discordante es enviada a la fuente para su transmutación. Tu hogar se convierte en este momento en una cámara de regeneración. No es una petición, es una declaración vibratoria. Yo decreto que todos los seres que habitan este hogar son envueltos en paz, claridad y equilibrio. Yo decreto que la energía del amor gobierna este espacio. Yo
Decreto unidad, respeto, cooperación y sanación en este linaje. Yo decreto que este hogar es un portal de prosperidad. Yo decreto apertura perfecta de caminos. Yo decreto provisión divina, fluidez económica y estabilidad material. Yo decreto que toda carencia se disuelve y toda bendición se multiplica. Yo decreto que este pilar de luz no solo transforma mi hogar, sino que se conecta con la red planetaria de conciencia. Yo decreto que esta activación beneficia a toda la humanidad. Yo decreto que la Tierra recibe esta coherencia como una ofrenda de luz. Tomamos una respiración suave, profunda. Que este hogar se convierta en este templo de cristal. Que este hogar sea un espacio de sanación. Que este hogar sea un lugar de coherencia. Que este hogar sostenga la paz, la claridad mental. Que sostenga la abundancia, la protección. Toda la conciencia elevada en ese software sagrado. Sentimos cómo estas intenciones y estos decretos se graban dentro del campo del pilar. Una reprogramación luminosa. Se convierten en códigos, se convierten en una firma energética. Yo decreto completamente que esta activación queda anclada, sellada y sostenida. Yo decreto que el obelisco de cristal permanece activo. Yo decreto que este hogar es un templo de conciencia crística. Yo decreto que la vibración de la Rosa Cruz se activa en este lugar. Yo decreto que la luz gobierna aquí. Nada tiene el poder de desactivarlo. Y observa cómo el obelisco permanece completamente activo en este fluido completo de luz en tu casa. No desaparece, queda instalado, queda anclado como un pilar permanente, un canal de conexión superior. Y lentamente empiezas a traer tu conciencia a tu cuerpo de nuevo. Siente tu respiración, siente tus manos, siente tus pies, siente tu columna, siente el latido de tu corazón y reconoce que este trabajo no es simbólico, es una reconfiguración real del campo. Es una tecnología interna aplicada. Porque cuando nosotros como seres humanos aprendemos a organizar la energía, organizamos el entorno. Cuando el ser humano entra en coherencia, su campo se vuelve creador. Cuando el ser humano se vuelve coherente, el hogar se convierte en un reflejo completamente de esa coherencia. Y entonces tu casa deja de ser solo una estructura física. La casa se vuelve un templo vivo, un templo que sostiene frecuencia, un templo que sostiene regeneración, un templo
que sostiene la expansión. Observas cómo la alquimia de tu ser se unifica con la alquimia del espacio sagrado que activas en tu hogar. Y así, de esta manera, decretamos que así es. Yo soy. Amén. Que así sea. Yo soy. Nos amamos. Decretado está. Así es. Yo soy. Conciencia crística universal en expansión para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén. 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 Gracias, 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 Divina Maestra. Gracias. Amén, amén, amén. Amén, Gracias, amén, Madre. amén. Gracias, maestra. Amén, Gracias. amén, amén. Salud por el amor y la victoria de la vida. Gracias, 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 maestra. Salud Gracias, por el maestra. amor y la victoria de la vida. Gracias, maestra. Salud por el amor y la victoria de la vida. Salud. Salud. Por el amor y la victoria de la Salud vida. por el amor y la victoria de la vida, maestra. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Salud por el amor y la victoria de la vida. Gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Gracias por sostener este espacio con tu presencia y con tu energía. Recuerda que este trabajo no se trata solo de aprender información, sino de convertirnos en coherencia viva. Cuando un ser humano cambia su frecuencia, cambia su campo, y cuando cambia su campo, transforma su entorno. Hoy has recibido una técnica poderosa para activar luz en tu hogar y sostener un pilar energético que organiza, protege y eleva. Y si lo practicas con constancia, notarás cómo tu espacio empieza a responder, cómo tu cuerpo empieza a regenerarse, cómo tu vida comienza a reorganizarse desde adentro hacia afuera. Gracias por ser parte de este camino. Gracias por permitir que esta expansión llegue a tu vida y a tu linaje. Si esta enseñanza resonó contigo, te invito a dejar tu comentario, compartirla con quienes sientas que la necesitan y suscribirte al canal para seguir profundizando con estas prácticas de conciencia, coherencia y activación espiritual. Nos vemos en el próximo encuentro. Así es, yo soy. Amén. Así es, yo soy. Nos amamos. Decretado está. Así es, hecho está. Yo soy conciencia crística universal en expansión para toda la humanidad.